Bienvenidos a Conclusión TV. Bueno, estamos nuevamente en una carrera electoral, esta vez camino a las PASO del próximo 11 de agosto, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en este caso nacionales. Recibimos al precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista, que acompaña la boleta de Roberto Lavagna como presidente. Enrique Esteves, gracias por venir, Enrique. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias a vos por la invitación. Bueno, Enrique, vos sos concejal de la ciudad hoy por hoy. Ha sido también renovado tu mandato, pero ahora vas a buscar el salto ahí a lo que es el Congreso Nacional. ¿Qué significa primero para vos en lo personal? Eso, si tiene alguna connotación personal, es todo lo que vos entendés como, digamos, tu labor en el partido, lo que hacía falta en este momento. Sí, bueno, es una gran responsabilidad y un enorme desafío, pero que lo llevamos adelante con total convicción, ¿no? Y entusiasmo, porque la provincia de Santa Fe necesita diputados nacionales que representen sus intereses, que peleen por los derechos de nuestra provincia. Somos una provincia muy importante, que tiene sectores de la producción que mueven la economía nacional. Muy diversa esa. Muy diversa, con economías regionales que hay que sostener. Estamos convencidos de la dinámica económica que le dan esas economías regionales a la producción de la provincia, pero también del país. Y hacemos un aporte económico muy importante al Estado Nacional desde siempre, pero lamentablemente del Estado Nacional no vuelve ni un centavo de todo ese aporte que nosotros hacemos, y tenemos muchas deudas por parte del gobierno nacional y el anterior también, porque existe como una violación permanente a esta idea del federalismo que está establecida en nuestra Constitución. Así que bueno, es un gran desafío y una gran responsabilidad, como te decía al principio, pero que lo llevamos adelante, bueno, con alegría también. Es decir, que ese reparto desigual, por el que también había tironeos con la gestión anterior del gobierno kirchnerista, sigue ahora también con el gobierno de Macri, porque en general desde el espacio de Cambiemos, no solo los dirigentes de ese espacio de Santa Fe, sino también a nivel nacional, el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se han jactado de que es el gobierno más federal de los últimos años y demás. Esto no se comprobaría, por lo menos en el caso de Santa Fe, y creo que en el caso de las otras provincias, salvo la provincia de Buenos Aires o la ciudad. Así es. La realidad es que el federalismo, objetivamente, ¿no?, es una deuda, te diría, del proceso democrático, de la democracia. Tenemos realidades muy desiguales en el interior del país y, como te decía, hay una concentración obscena de dinero y de inversiones en la ciudad de Buenos Aires. Se ha más que duplicado la coparticipación para esa ciudad. En particular, eso se hace con una especie de decreto que firma el presidente. La excusa fue el traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana, pero la realidad es que el dinero que se le da es muchísimo más, ¿no? Y muchas obras que dependen del Estado Nacional, como es el mantenimiento de las rutas nacionales. Podríamos acá enumerar no solamente la autopista de Rosario a Buenos Aires, de Rosario a Córdoba, la ruta 34, la ruta 11, que son rutas nacionales y de una gran utilización internacional, ¿no? Pasa mucho tráfico internacional y la realidad es que son lugares donde uno transita con muchísimo riesgo de accidentes. El tema logístico también es muy importante. Sí, y se han prometido innumerable cantidad de veces que se iban a hacer autovías, autopistas. Últimamente terminaron diciendo que iban a hacer únicamente un bacheo que ni siquiera comenzó, y son obras que muchas veces han estado estipuladas dentro de los presupuestos nacionales, pero que no se llevaron adelante. Por eso uno de los principales desafíos tiene que ver con esto, ¿no? Con pelear por esas obras, con tener también un acuerdo de los 19 legisladores nacionales que representamos al pueblo de la provincia de Santa Fe, para trabajar en 5 o 10 puntos por los que tengamos que pelear todos juntos con la camiseta de la provincia puesta. Eso te iba a preguntar, pensando por ahí en una futura integración del Congreso. ¿Cómo imaginás vos por ahí el trabajo parlamentario? Sí, por ahí el diálogo, sí, bueno, siempre está con por ahí legisladores de otras fuerzas que representen a la provincia, por ahí, como vos decís, tener en cuenta algunos temas en común, porque se imagina en un próximo gobierno, gane quien gane, estando todo tan polarizado, bueno, no hay que adelantarse, pero también se imagina un congreso en el que va a haber, digamos, que consensuar bastante. ¿Cómo imaginás el trabajo allí? Mirá, ese es el objetivo fundamental, dialogar y construir acuerdos para que el país avance. Ahora, vemos ese futuro con preocupación, porque la realidad es que las dos fuerzas mayoritarias, sea el kirchnerismo o el macrismo, tienen como principal herramienta de construcción política y de propuesta esta confrontación de la que hablás, ¿no? La famosa grieta, la polarización. Es decir, uno suma votos peleándose mucho con el que tiene enfrente. Y Argentina está viviendo una situación de crisis económica y social muy importante. Tremendo. Vamos a tener que enfrentar el año que viene los primeros pagos a una deuda externa que el mundo sabe entero que no vamos a poder pagar en los términos en los que se establece. Vamos a tener que renegociar esa deuda. Sería importante también hacer una investigación sobre cómo se tomó esa deuda y a dónde fue,
todos esos miles de millones de dólares que efectivamente no fueron invertidos como tendrían que haber sido, ¿no? Entonces, muchos de estos debates, como otros tan importantes como se pretende dar, el caso de una reforma laboral, que es algo que también vemos con muchísima preocupación, una reforma previsional. Nosotros necesitamos generar acuerdos antes de comenzar con esos debates y objetivos comunes. Si nosotros no tenemos un objetivo común antes de dar inicio a esos debates entre los distintos sectores, en el caso de la reforma laboral, fundamentalmente escuchando y conteniendo la mirada de los sectores, de los trabajadores, de los sectores productivos, que tengamos un objetivo común que discuta el futuro del mundo laboral en la Argentina, difícilmente van a ser debates fructíferos, ¿no? Y menos aún si se los mete en el medio de esta grieta, ¿no? Donde parece que algunos plantean que la crisis económica se da por una especie de exceso de derechos de los trabajadores. Claro. Es decir, no sería una búsqueda de consenso solo para ajustar, sino para poder desarrollar. Es que sin diálogo y sin acuerdos, ningún país avanza, ninguna sociedad puede saldar debates que se eternizan porque quedan enfrascados en el medio de esta pelea permanente y en el medio se está rifando el país. Bien, ¿y cómo estuvo Roberto Labaña en la ciudad? ¿Ustedes estuvieron? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo lo viste a Roberto? También apuntando por ahí a romper un poco esa polarización. Él se forjó como por ahí un candidato anti-grieta y también busca ese discurso y romper, si bien es difícil. ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo se consensúa también el trabajo con él? Bueno, bien recibido por la ciudadanía. Roberto Labaña es una persona que es muy respetada. De hecho, de los dos polos de la grieta hablan muy bien de Labaña. El problema es que no hacen lo que Labaña plantea, ¿no? Que primero es una persona que estuvo a cargo de la economía de nuestro país en un momento también muy difícil, que renegoció también una deuda externa, no lo hizo siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, sino que la hizo pensando sobre todo en la realidad de nuestro pueblo, y también que lo hizo generando acuerdos que nos permitieron salir adelante de esa crisis económica y social muy importante, y también fue una crisis institucional en aquel momento. Después él se fue del gobierno de Néstor Kirchner denunciando, ¿no?, algunas cosas que él veía como posibles casos de corrupción, que después se comprobaron con el paso del tiempo, pero entendemos que es una persona que garantiza acuerdos para el futuro, consensos para el futuro necesarios para sacar adelante el país, y sobre todo una experiencia técnica en materia económica, bueno, muy, muy sólida, ¿no? Que es lo que necesitamos para la Argentina, un buen piloto de tormentas. Bien, vos puede ser que además de presidir el Partido Socialista en Santa Fe, bueno, dado esa importancia que tenés a nivel partidario, no puedo evitar preguntarte, esta candidatura de Labaña creo que tuvo un apoyo contundente de todo el partido. La aparición de algunos díscolos, como llamó el gobernador, habla también de salud democrática del partido, ya que hay un apoyo fuerte en general de toda la estructura. ¿Crees que es sano que esté? Obviamente las distintas miradas son naturales, digamos, ¿no? Y creo que en casi todas las coaliciones políticas hay distintas miradas y hay diferencias, claro. Nosotros venimos con una experiencia política y de gestión muy importante, que es haber construido el Frente Progresista, que construimos un programa de gobierno en común, con coincidencias en ideas y en valores, y creemos que el desafío de la Argentina está trabajar en las coincidencias, no en las diferencias. ¿Por qué entendemos que el Consenso Federal es una alternativa superadora? Bueno, a esta grieta, porque justamente convoca el diálogo, justamente convoca a dejar de lado en el debate público la demagogia, convoca a tomar con seriedad los temas, y no que cada debate sea una batalla sin cuartel a todo o nada, ¿no? Porque en definitiva, como te decía, no podemos resolver ni ponernos de acuerdo, o al menos construir mayorías necesarias para sostener políticas públicas en el tiempo. Y ese es el desafío principal que tenemos como país de cara al futuro. Para salir del estancamiento, hay algo que dice Labaña, que es de las cosas más certeras que yo le he escuchado decir durante la campaña, me parece bastante en la tecla, que es el estancamiento de los últimos económicos, de los últimos 8 años. Tenemos el mismo producto, digamos, que hace 10 años, como si no hubiéramos crecido. Cuando la población crece. Eso es una catástrofe para un país y es un retroceso enorme en términos de calidad de vida. Si bien los 4 años de macrismo han sido, digamos, de un deterioro tremendo, pero el último año de Cristina también fue de un estancamiento económico, con un crecimiento y decrecimiento ahí, medio una medianía. Después también con Macri hubo un deterioro importante. Eso me parece que es muy importante, poder salir del estancamiento y de empezar a crecer de una vez y a desarrollarse. Bueno, claramente el principal objetivo es devolverle el poder adquisitivo al sueldo de los trabajadores en la Argentina,
pero también la cantidad de pobres que hay, ¿no? Vivimos en un país que tiene un 34-35% de pobreza, dependiendo de la medición que se tome. Un 50% de los jóvenes en Argentina son pobres. La brecha de la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez más grande. Vivimos en un país donde también el Poder Judicial cumple un rol que no es el esperado por la ciudadanía. La impunidad es un grave problema para las democracias, erosiona la credibilidad en el sistema democrático y en las instituciones de la democracia. Y nosotros entendemos que hay que pensar y acordar un modelo de desarrollo productivo para el futuro de la Argentina, respetando las economías regionales, obviamente respetando los derechos de los trabajadores, pensando en un mundo laboral que viene por delante, que va a ser muy diferente al que nosotros conocemos hoy, y tenemos que estar preparados institucionalmente, pero también como sociedad, para enfrentar ese desafío que tenemos por delante. Y creemos que esos debates no se van a saldar en el medio de tanta pelea. Vos fíjate que, lógicamente, el kirchnerismo tuvo en su momento un viento de cola muy importante, porque venía mucho dinero, dólares del extranjero, en función de la venta de los commodities que tenían un buen precio internacional. Cuando eso se terminó, digamos, no hubo en paralelo la construcción de una diversificación de la economía y de la producción. No únicamente sacábamos grano, nosotros necesitamos diversificar la producción, ponerle valor agregado, generar empleo, también tener en mente la necesidad de una reforma tributaria para la Argentina que simplifique los tributos. Todos sabemos que hoy fundamentalmente las pymes les cuesta muchísimo sostenerse. Es un jeroglífico el esquema tributario. Sí, argentino. Nadie lo entiende, ni siquiera los propios contadores que se dedican a la cuestión impositiva. Entonces, también entendemos que eso es parte del debate que se viene para la Argentina. Y bueno, y Mauricio Macri tomó, la verdad es que todas decisiones que van en un sentido absolutamente contrario al que necesitábamos en nuestro país, porque obviamente todas sus medidas económicas tuvieron más que ver con la especulación financiera que con la producción, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente. Con una gravedad, que se sigue incrementando el número de pobres en la Argentina, que la marginalidad crece, que obviamente la situación social es muy preocupante, y en el medio de este debate que es sobre el futuro del país, en una campaña presidencial, hay mucho ruido pero pocas nueces, ¿no? Mucha pelea pero pocas propuestas, y eso también genera un hartazgo de la ciudadanía. Por eso también preocupa el futuro institucional del país, porque ¿cómo se va a gobernar la Argentina con tanto enfrentamiento, con tanta división? ¿Cómo se va a gobernar la Argentina cuando la población en general no tiene expectativas ni que Mauricio Macri ni que Alberto Fernández puedan resolver estos problemas tan estructurales que hay en nuestro país, ¿no? Por eso también el desafío es bajar un poco los decibeles, poder conversar, contemplar las distintas miradas, respetando, obviamente, pero tratando de construir un objetivo común. El día después de las elecciones hay que gobernar también. Exactamente. Te hago la última, Enrique. Vos estos últimos años has sido concejal de Rosario, pero para sacarte un poco de los temas de la ciudad, estás recorriendo ahora la provincia también en campaña y bueno, por tu trabajo en el partido y demás. ¿Cómo ves cómo estás viendo la provincia, también el intercambio con la gente? Por ahí también se puede hacer alguna evaluación de estos últimos años del gobierno del Frente Progresista. ¿Qué evaluación haces? Nosotros estamos muy conformes, lógicamente, con un gobierno, con 3 gobiernos del Frente, 3 periodos que han tenido aciertos y errores, como todo gobierno, pero estamos muy conformes porque hemos podido dejarle a la gente, muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con obras que garantizan derechos, ¿no? Hemos tenido un plan de obra pública con una inversión récord en la historia de nuestra provincia. Esa inversión pública en obra pública se hizo de manera federal, es decir, que se extendió a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, comenzando sobre todo con los territorios donde mayor desigualdad había, ¿no? Sobre todo el norte de la provincia de Santa Fe, todo lo que tiene que ver con un sistema de educación pública que se ha superado, donde ha crecido mucho la matrícula, donde se ha ido a buscar con programas que han tenido un reconocimiento incluso internacional a los jóvenes a su casa cuando no terminan su proceso educativo, el acceso al agua, los acueductos que se hicieron sobre todo empezando por el norte de la provincia, pero que se han extendido a toda la provincia de Santa Fe, un sistema de salud pública muy importante. En la calidad institucional y el diálogo institucional entre los 3 poderes del Estado, pero sobre todo entre las distintas miradas políticas, creo que ha sido muy fructífero. Somos un gobierno que en el gobierno en particular de Antonio Bonfatti tuvimos minoría en las 2 cámaras, tanto de diputados como senadores, y sin embargo eso no implicó frenar ningún avance para la provincia. Y te diría que lo más importante y contracultural en la política argentina es que todo eso se hizo sin un solo caso de corrupción, ¿no? Entonces, creemos que otra forma de gobernar es posible.
qué otra forma de manejar los recursos públicos y la inversión es posible, y queremos hacer este aporte también a nivel nacional. Bueno, listo. Entonces, pensando en el futuro Congreso, serían los objetivos: consenso a full, discutir transformaciones profundas pero sin destruir derechos, más o menos, y fortalecer institucionalmente también el país para poder desarrollarse. Sí, y representar los intereses de la provincia de Santa Fe. Nosotros, hay una concentración del dinero de todo el país en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe, para que tengas una idea, Facundo, y con esto cierro, únicamente en materia de impuesto a las exportaciones hace un aporte de 90.000 millones de pesos al año. De eso no vuelve nada a la provincia de Santa Fe. Creemos que los diputados santafesinos tenemos que ir al Congreso de la Nación con la camiseta de la provincia de Santa Fe a defender nuestros intereses. Esperemos que todos tengan ese compromiso y así se pueda hacer. Gracias por venir, Enrique, y suerte en lo que queda. Gracias a vos, muy amable y a disposición. Nos encontramos en la próxima en Conclusión TV.